El manga de One Piece oficialmente ha llegado a su último arco. Además, este será uno cortito, solo durará 5 añitos de nada. Así que he pensado que sería buena idea dar un repaso de mis arcos favoritos hasta la fecha y comentarlos un poco por encima. Pero como diría Dross, esto no es un top. Solo soy yo hablando y yapeando sobre todos los arcos que se me pasen por la cabeza. Así que dicho esto, empieza la chapa y el yapeo sobre One Piece. Bla 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 bla. Vamos a empezar con Arlong Park. A mí, este es el arco que me hizo engancharme a la obra. Nah, ¿a quién quiero engañar? Yo tengo síndrome de Estocolmo con One Piece. No paraban de ponerlo por la tele y me acabó gustando a la fuerza. Pero bueno, al caso. Este es el arco más inclusivo de One Piece. Básicamente va sobre tritones aterrorizando a humanos a modo de venganza, ya que los hombres pez son una raza muy discriminada en el mundo de One Piece. Y básicamente lo que hace el Buscando a Nemo con ínfulas de Malcolm X es aterrorizar y ocupar una isla cobrando impuestos abusivos. Intentaría empatizar con los aldeanos, pero todo el mundo en esta isla son gente blanca cis hetero, así que no me dan ningún tipo de pena. Ahora vamos con Water 7. Este arco es muy tocho. Vemos cómo el gobierno mundial se infiltra en el astillero para tener controlado al proletariado y evitar que estos formen sindicatos. En este arco vemos al mejor Mugiwara por primera vez. También están el primer power-up y la mejor pelea del pre-timeskip. Este mini arco pasa un poco antes de Dressrosa, pero creo que es digno de mención. Los Mugiwara llegan a las Islas Malvinas, las cuales están en llamas en el lado argentino y congeladas en el lado inglés. No sé qué más añadir. A ambos bandos les gusta beber agua con hierbajos. Y ahora sí que sí, Dressrosa. El Gear 4. También tenemos a Don Flamingo, el mejor villano hasta la fecha. Y Rebeca, quien... mierda. En este arco nace God Usopp, pero bueno, seamos sinceros, si este arco es de mis favoritos, es básicamente porque está inspirado en España. El arco de la isla Little St. James es uno de esos en los que no aparecen los Mugiwara, y está protagonizado por la Armada Revolucionaria. Este arco trata sobre una isla del Gorosei en la que experimentan con niños para producir smiles. El científico a cargo de esto es Caesar Clown, junto a Jeffrey Epstein, quien invita a muchísimas personalidades muy importantes del mundo de One Piece, entre los que se encuentran reyes del gobierno mundial, dragones celestiales y algunos almirantes de la marina. Sin embargo, Virginia Giuffre, quien pertenece a la Armada Revolucionaria de Dragon, acabó exponiendo ante el mundo lo que pasaba ahí, lo que ocasionó que Imu acabase destruyendo la isla y negando la existencia de la misma. Arabasta es mi arco favorito. Ya está, lo dije. Este arco fue el que me hizo gritar Goda y salir a la calle para decir que Oda lo volvió a hacer. Muchos dicen que Arabasta está inspirado en Egipto, pero nada más alejado de la realidad. Este arco está inspirado en Chihuahua. Básicamente es un gobierno dominado por el cártel de Baroque Works, el cual se cree que está liderado por Mr. Zero, Crocodile. Pero esto no es así. El verdadero jefe de Baroque Works es Mr. -1, Saddam Hussein, al cual Luffy jamás llegó a derrotar debido a lo bien escondido que estaba. Y Barba Blanca también se muere. No. Vale, gracias. Vale, tío, guay. Impel Down. Luffy está en Guantánamo en busca de Ace y provoca una fuga masiva en la que se encuentran Buggy el payaso, Crocodile, Bon Clay, Jinbe el primer hijo del mar, el Chapo, el Chavo, el joven Chano y el Yoyas. Yo quiero pedir perdón primero a la audiencia, al público, segundo al equipo, a todos los tertulianos, familiares, público, a todo el mundo.
pero sigo pensando que esta muchacha, por llamarlo de alguna forma, me da más asco que un pelo de polla en un plato de sopa. Bueno. Esto ocasionó la guerra de Marineford entre marines y piratas, la cual fue el mayor evento que ha tenido lugar en el mundo de One Piece hasta el momento. Pero sin embargo, mientras todo el mundo tenía los ojos puestos sobre Marineford, Imusama aprovechó para atacar la embajada peruana en Londres y así borrar de la historia a Julian Assange. La Reverie fue un arco corto pero intenso, una reunión entre los gobernantes de todos los reinos afiliados al gobierno mundial en la que se abolieron los Shichibukais. Se volvió a debatir sobre la Agenda 2030 y el rey Nefertari Cobra fue asesinado a manos de Sabo. Básicamente se cumplieron todas las órdenes del teléfono rojo de Mr. Tartaria. Mikel Arteta, entrenador de Arsenal hoy en día. Sin embargo, los sombreros de paja tardaron bastante en enterarse de todo esto, ya que se encontraban en cierto país hermético con sus fronteras cerradas. Ahora vamos a hablar del arco actual del manga, así que ojo con los spoilers. Así es, el arco de Cuba. De momento hemos visto cómo Luffy ha llegado a Cuba y ha visto que la gente se muere de hambre. Además, le ha jurado a una niña que acabará con Fidel Castro, igual que como hizo con Tama en Wano. Yo creo que este arco promete mucho, y además quizá tengamos la oportunidad de ver al GR6, que es la marcha atrás. También tengo ganas de ver cuál será el poder de la fruta de Fidel. Pero bueno, dicho esto, estos han sido los mejores arcos de One Piece hasta el momento, según mi humilde opinión. Bueno, si el vídeo te ha gustado, te agradecería que dejaras un like y te suscribieses para ver más vídeos así. Eso me sería de gran ayuda. También te dejo el enlace de mis redes y del Discord del canal, donde pasamos momazos y doy exclusivas de próximos vídeos. Así que bueno, dicho esto, ya está todo el pescado vendido. Ya te puedes ir. La chiquita de chiquera, mi vida. Lingui, 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 lingui.